Hola, ¿cómo están? Hoy comenzaremos a ver unidades de superficie y su conversión. Esto completa el video anterior donde habíamos visto cómo se calculaban las superficies. Bueno, continuamos con conversión de unidades de superficie. Vamos a seguir trabajando un poquito con este tema antes de avanzar al próximo. Muy bien, habíamos hablado un poquito de lo que era superficie, que era el espacio que ocupa una figura, en este caso un cuadrado, un triángulo, un rectángulo o un círculo. Bien, si la figura era un cuadrado, la superficie se calcula multiplicando lado por lado. En este caso, en este ejemplo, puse metro por metro, daría metro cuadrado. Supongamos un cuadrado que tenga 2 metros de lado, sería 2 por 2, 4 metros cuadrados. En este caso, si tenemos un triángulo, la superficie se calcula la base por la altura dividido 2. Entonces la base por la altura dividido 2 me da la superficie de este triángulo. Si yo la base la tengo en centímetros, la altura debe estar en centímetros. Si la base está en metros, la altura en metros y así sucesivamente. Tenemos que trabajar siempre con la misma unidad. En el caso de un rectángulo, es la base por la altura. No hace falta dividirlo por 2 porque no es un triángulo. Cuando tenemos un círculo, también la superficie es pi, que dijimos que era un número, que es las veces que entra el diámetro alrededor de la circunferencia, que vale 3,14. Por el radio, que es esta medida, desde el centro a un borde, ese radio al cuadrado. Si el radio está en kilómetros, el resultado nos va a dar la superficie en kilómetros cuadrados. Si el radio está en metros, nos va a dar en metros cuadrados. Y así sucesivamente. En este caso, el ejemplo, el rectángulo puse milímetros, supongamos que tiene 10 milímetros y acá tiene 5, 10 por 5 sería 50 milímetros cuadrados. Bien, hay que recordar que todas las medidas deben estar en la misma unidad para poder calcular. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este rectángulo donde la altura sería 3 kilómetros y la base 6.000 metros. La superficie del rectángulo, como vimos aquí, es base por altura. Entonces, muy bien, la base por la altura sería 6.000 metros de la base por la altura de 3 kilómetros. Eso no lo puedo resolver porque no tengo la misma unidad. Entonces, tengo que convertir o todo a kilómetros o todo a metros. Voy a pasar estos metros a kilómetros. Entonces, 6.000 metros son 6 kilómetros, porque sabemos que 1.000 metros son 1 kilómetro. Entonces, 6.000 metros son 6 kilómetros. Muy bien, ahora que ya tengo las dos en kilómetros, multiplico 6 por 3 es 18 y kilómetros por kilómetros me da kilómetros al cuadrado. Bien, vamos hasta ahí. Bien, pero siempre hay un pero, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para convertir una unidad de superficie en otra si ya tenemos la unidad convertida, ya tenemos la unidad en superficie directamente, no tenemos los datos para calcular? Por ejemplo, si queremos pasar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, de centímetros cuadrados a metros cuadrados, de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, o cualquier otra unidad de superficie, es decir, todas las unidades que ya están al cuadrado. No son unidades simples como en el caso que vimos acá, son unidades directamente ya de superficie. Veamos cómo vamos a trabajar con esas unidades. Cuando tenemos las unidades de superficie, es decir, unidades al cuadrado, cuando nos movemos de una unidad a la otra, podemos hacerlo moviéndonos de a 2 lugares por cada unidad. Esto se debe a que, como la unidad de superficie es la base por la altura o lado por lado, una de los lugares corresponde a la base y otra a la altura, o un lado y otra al otro. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a ver ejemplos. Si el número es un número entero, nosotros siempre comenzamos desde atrás del número. Vamos a tomar este ejemplo. Por ejemplo, dice 5 centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Veamos que centímetros cuadrados está aquí y milímetros cuadrados estará aquí. Esto no hay que olvidarlo nunca, ¿no es cierto? Son los múltiplos y los submúltiplos. Exactamente igual que las unidades de longitudes comunes, nada más que el cuadrado. Entonces, como el número es un número entero, comenzamos de atrás del número. De centímetros cuadrados a milímetros cuadrados tenemos que corrernos hacia la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Nos corremos hacia la derecha. Decimos, si esto es centímetros cuadrados, lo voy a dejar un poquito, si estos son 5 centímetros cuadrados, para llegar a milímetros cuadrados tengo que correrme hacia la derecha. Bien, ese lugar, ese espacio lo completamos con 2 ceros, en este caso porque no hay ningún número. ¿Por qué con 2 ceros? Bien, porque las unidades estas son el cuadrado. Uno correspondería por la base y otro por la altura. Muy bien, entonces el resultado nos da 500 milímetros cuadrados.
ya convertimos 5 centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Vamos con otro ejemplo, 85 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Kilómetros cuadrados está acá y metros cuadrados está acá. Como el número no tiene ninguna coma, es un número entero. Entonces comenzamos desde atrás del número. Y nos vamos aquí. Kilómetros cuadrados. Corremos un lugar que lo completamos con 2 ceros. Estaríamos llegando a hectómetro cuadrado. Corremos 2 lugares más porque completamos con esos 2 ceros. Estaríamos en decámetro cuadrado. Y el siguiente movimiento que hacemos, lo ocupamos con los otros 2 ceros, llegaríamos a metro cuadrado. Entonces, de kilómetros cuadrados, tenemos 2 ceros, hectómetro cuadrado, 2 ceros más, decámetro cuadrado, y 2 ceros más, llegamos a metro cuadrado. Si ustedes se fijan, hemos agregado 6 ceros, como está ubicado acá. Entonces llegaríamos a tener que 85 kilómetros cuadrados son esta cantidad de números que serían 85 millones de metros cuadrados. ¿Vamos entendiéndolo hasta el momento? Vamos a continuar con más ejemplos. El número que vamos a convertir ahora son 390 centímetros cuadrados para llegar a metros cuadrados. Si nos vamos al orden, centímetros cuadrados estaría aquí y metros cuadrados está acá. Entonces debemos movernos, en este caso, hacia la derecha, hacia aquel lado. Bien, por cada lugar que nos movemos corresponde 2 lugares en el número, 2 ceros. Si nos venimos al número 390, comenzamos de acá atrás. Entonces moveremos hacia 2 lugares, estaríamos en decímetros cuadrados. 2 lugares más, llegamos a metro cuadrado. Entonces deberemos colocar en este espacio un 0, la coma, y para darle valor, un 0 delante. ¿Ven? Como vemos de la siguiente manera. Decímetro cuadrado, metro cuadrado. Colocamos la coma y un 0 para darle valor a esta coma. Bien, como son unidades del cuadrado, nos movemos siempre de 2 lugares. Recuerden eso. Esta es otra forma de trabajar. No es la forma de los factores ni de la regla de 3, que también se puede hacer perfectamente con este sistema. O sea, lo podemos trabajar de la manera que a ustedes les sea más simple. Bien, me faltaría explicarles por último qué pasa si el número que queremos convertir tiene una coma. Entonces, si ese número tiene una coma, comenzamos en la coma, porque es un número decimal. Y desde ahí nos movemos hasta llegar a la unidad que necesitamos. Vamos a tomar el ejemplo de este número, que sería 45,38 metros cuadrados. Si yo quiero llegar a centímetros cuadrados, tengo que recordar el orden. Metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Por cada lugar nos vamos a mover 2 ceros o 2 lugares. Entonces, me voy al número, a la coma. Comienzo desde la coma porque el número es un número decimal. 45,38. 45 metros cuadrados. Ahí estaríamos en decímetros cuadrados. Estos 2 lugares que corresponderían a ceros. No ponemos 0 porque ya hay números. Y luego, otros 2 lugares más que vamos a completar con 0 para llegar a centímetros cuadrados. De esa manera nos quedarían 453.800 centímetros cuadrados. También podemos hacer una siguiente consideración a la hora de convertir estas unidades. Es decir, la unidad básica es en metro cuadrado. Partiendo de cualquiera de estas unidades, si nosotros queremos ir a una unidad menor, debemos multiplicar por 100. Es decir, si tenemos un metro cuadrado y multiplicamos por 100, llegaríamos a decímetro cuadrado. Entonces 1 por 100 sería 100 decímetros cuadrados. Si yo quiero llegar a centímetro cuadrado, a partir del metro cuadrado, tendré que multiplicar por 100 para llegar a decímetro y nuevamente por 100 para llegar a centímetro cuadrado. Lo que es lo mismo que multiplicar por 10.000, porque serían 4 ceros. Esto es lo mismo que ir moviéndonos en las unidades. Si queremos ir para una unidad mayor, supongamos que comenzamos en milímetros cuadrados y quiero llegar a metro cuadrado, bien, al dividir por 100 voy a llegar a centímetros cuadrados, dividiendo por 100 nuevamente voy a llegar a decímetro cuadrado y dividiendo nuevamente por 100 voy a llegar a metro cuadrado. Es decir, tenemos acá en este caso 6 ceros. Es decir, que si yo de milímetro cuadrado divido por 1.000.000, que son el 1 con 6 ceros, voy a llegar a un metro cuadrado. Entonces, lo más simple es multiplicando, vamos hacia una unidad menor y dividiendo, vamos hacia una unidad mayor. Pasa lo mismo que para llegar de metro cuadrado a kilómetro cuadrado, deberé dividir por 1.000.000 y para llegar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, deberé multiplicar por 1.000.000. Es decir que 1 kilómetro cuadrado son 1.000.000 de metros cuadrados.
Vamos a probar con los ejercicios, espero que lo puedan entender. Veamos cómo podemos ir avanzando. Cualquier duda, no se olviden de consultarme.